Gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Gracias a la escuela por invitarme y darme la oportunidad, bueno, pues de contaros una historia que empezó pues hace más de 10 años, cuando me planteé el tema de mi tesis doctoral. Yo soy profesora de una escuela de diseño como la vuestra, de marketing. Y bueno, me planteé investigar cómo gestionan el diseño de las empresas, ¿vale? Y cómo aporta valor. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que desde la perspectiva del diseño se aborda siempre los aspectos cualitativos y se califica pues con adjetivos, ¿no? Todos los resultados del diseño, todo lo que nos puede aportar, pero sí que hay una carencia de métricas para medir su impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues me planteé desarrollar una escala de medida y bueno, eso es un poco lo que os voy a contar, ¿no? Pues el diseño es verdad que cada vez, desde la perspectiva de las empresas, desde la perspectiva de las entidades, cada vez está recibiendo más atención, ¿vale? Porque tenía aquí el pasador, ¿vale? Está recibiendo más atención porque empresas, pues por ejemplo, como Apple, tenéis empresas como Apple, como Disney o como Nintendo, que utiliza el diseño de una manera que son capaces de desarrollar diseños icónicos no solo una vez, sino de una manera continua, ¿vale? Es decir, tenemos que entender que el diseño les aporta una ventaja competitiva en diferenciación que es reconocida por parte de las empresas, que siempre ha sido calificada desde el punto de vista cualitativo y últimamente las instituciones más prestigiosas están evaluando o están solicitando la necesidad de realizar métricas del diseño. Por ejemplo, pues eso, desde el punto de vista institucional tenemos el Consejo Europeo sobre la necesidad del diseño, que en el 2011 lo planteó. Luego tenemos la Declaración de Montreal de 2017 y también en las últimas conferencias que tuvimos en Valencia sobre políticas de diseño con motivo de la capitalidad también salió a relucir la necesidad de las métricas del diseño, ¿vale? Desde el ámbito académico, pues tenemos autores que identifican esa necesidad de poder conseguir ser una disciplina adulta en la que, igual que otras disciplinas, midan el impacto de sus efectos, nosotros seamos capaces de tener métricas para medirlo y entender no solo esa relación entre que sí que está demostrada entre invertir en diseño y mejores resultados económicos, sino cuáles son los procesos, las capacidades, las habilidades que hacen que se transforme en ese resultado, entender el proceso, ¿no? Hay varios artículos. Y luego, desde el ámbito profesional, pues eso, las empresas están pidiendo pues que igual que otras, que cuando se les presenta un proyecto de marketing, de una campaña de comunicación o un proyecto de ingeniería, se evalúa cuál va a ser su impacto en los resultados y qué es lo que va a aportar, pues nosotros llegar a ser una disciplina adulta y ser capaces de poder aportar esos datos. Olvidarnos de que el diseño tenga que ser un acto de fe, porque para muchas veces las empresas, para ellos, invertir en diseño es un acto de fe. Que intuyen, sienten, presienten que va a salir bien, pero realmente no tienen esa certeza y esa capacidad de medir el impacto. Bueno, pues con esto que ocurrió, pues me di cuenta de esa necesidad, ¿no?, de medir el impacto y me planteé, pues eso, ver un poco que las empresas utilizan el diseño para
¿Para qué? Para generar un significado de los objetos. Muchas veces los diseñadores somos capaces de dotar de significado a los objetos. ¿Por qué? Porque conocéis las tendencias, tenéis esa sensibilidad del diseño que sois capaces de traducir, ¿vale? Y hacer que genere un significado y una experiencia significativa, memorable, extraordinaria en el usuario. Y bueno, aquí os planteo pues, un modelo de Hertesen un poco donde traduce, ¿no? Ese efecto del diseño, en este caso el diseño industrial, en los resultados. Y lo que estuvimos viendo e investigando, nos dimos cuenta de que sí, que había muchas empresas, o sea, muchos estudios que relacionaban los resultados empresariales con una mayor inversión en diseño, con un buen diseño, pero no existía una manera común de medir el diseño. Me explico. No es lo mismo invertir en diseño o que una empresa ponga dinero para que haya una inversión en diseño económica que hacer un buen diseño. Puedes meter mucho dinero en hacer un buen diseño. También por eso había quien medía esa relación con el número de diseñadores contratados o identificaban esa relación con el buen diseño que ellos calificaban a través de empresas que habían obtenido premios del diseño. Es decir, cada uno medía lo que era el diseño y su relación con los resultados con un elemento distinto. Entonces eso genera un problema, ¿no? Porque todos los criterios o esos criterios no estaban en realidad validados. Son criterios que se van cogiendo al azar y se van relacionando, pero no existe una manera común de medir el diseño. También existen, también existen distintas herramientas en la literatura, ¿no? Para diferenciar ese buen diseño o mal diseño, porque lograr un buen diseño de manera consistente, pues sabéis que a veces es muy difícil. Ejemplos de malos diseños tenemos muchos, ¿no? Entonces sí que se ha trabajado en la literatura, no sé si conocéis la Danish Design Ladder, pues enfoques cualitativos que lo que te permiten es clasificar a las empresas en función del grado que usan el diseño. Y hay empresas que solo usan el diseño para remozar el producto, generar un styling, poderlo presentar al mercado pues, más bonito. Hay empresas que sí que tienen un proceso completo de diseño en el que utilizan el diseño con una metodología completa del diseño, y hay empresas que van más allá, que tienen un enfoque estratégico, utilizan el diseño con un enfoque estratégico, y ellos, pues digamos, clasifican a las empresas en función de las que no tienen diseño, que usan el diseño como styling, el diseño como proceso o el diseño como estrategia, que es una manera, digamos, es la manera que hasta la fecha más se ha utilizado para poder identificar el uso del diseño, ¿no? Y sus efectos en las entidades. Pero es cierto que solo es una manera que clasifica, no genera una medida. Nosotros lo que queremos es cuantificar, generar una medida. Los enfoques cuantitativos, pues la verdad es que se necesitan escalas, se necesitan herramientas de medida. ¿Por qué? Porque nosotros en ciencias sociales, igual que en física, para medirle una distancia, se utiliza el metro, y por ejemplo con el metro yo puedo medir la superficie de un piso en Vitoria y la superficie de un piso en París y los puedo comparar, ¿verdad? Tengo datos objetivos para compararlos. Pues en ciencias sociales también utilizamos escalas de medidas, herramientas de medida que son baterías de preguntas, como pueden ser, por ejemplo, el índice de coeficiente intelectual, que puede comparar el nivel de inteligencia de dos personas, o puede ser el nivel de satisfacción en las empresas, que compara los niveles de satisfacciones de sus clientes en función de cada empresa, y podemos comparar, o la escala SERQUAL. Es decir, existen otro tipo de herramientas más complejas que están validadas, son fiables y que nos puede permitir comparar. Y ese fue mi reto, el plantearme ese objetivo en la tesis, el desarrollar una escala de medida de orientación al diseño de las empresas y medir su impacto, es decir, su relación con la ventaja competitiva.
¿Y cómo se desarrolla esa escala? Pues lo que primero nos planteamos es en qué concepto centrarnos, ¿no? Al medir, qué concepto medíamos. Y seleccionamos medir la orientación al diseño porque es un constructo mucho más amplio, es un constructo que incluye tanto la gestión del diseño, que tradicionalmente la hemos usado mucho, el concepto de gestión del diseño, y el concepto mucho más novedoso del pensamiento de diseño, design thinking, ¿no? Integra los dos conceptos de manera que cuando hablamos de orientación al diseño, hablamos de aquellas empresas que gestionan el diseño de una manera estratégica, utilizando el diseño como el recurso competitivo, como un recurso competitivo, y además integran en su cultura el pensamiento de diseño. Con esta que nos dimos cuenta, bueno, pues que la orientación en diseño incluye los aspectos culturales del pensamiento del diseño, como la sensibilidad del diseñador, el uso de perfiles de usuario, el establecer colaboraciones con otros agentes para generar soluciones más ricas, más abiertas, el uso de la imagen de marca para establecer lenguajes de diseño, o esa orientación competitiva de mirar lo que están haciendo otros para muchas veces diferenciarnos, ¿no?, de lo que están haciendo otros y marcar nuestra singularidad. Y luego tenemos el aspecto más comportamental de la gestión del diseño, que plantea las cinco capacidades del diseño, que son las habilidades básicas, las específicas, la participación de otros, el cambio organizativo y las habilidades de innovación. En el momento de plantear el desarrollo de la escala, utilizamos pues una metodología científica. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es establecer una herramienta de medida válida, fiable, que pueda ser comparable y que tenga validez científica. Esta metodología, porque os lo explico, es muy importante la metodología para que entendáis el rigor de los datos que se obtienen, ¿no? Que luego nos van a permitir eso, como os decía, el poder comparar en dos momentos del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta fase, son 8 fases, esta metodología de definición del constructo, generación de un listado de ítems, indicadores. Para generar este listado de ítems hicimos una revisión de la literatura, que ahora os comentaré, establecimos todo un listado mucho más amplio del que salió, claro, que luego pasó por una revisión de expertos, y luego hemos contrastado en 2 fases, ¿vale? Que también os comento. Una primera fase a 209 empresas y luego en otra segunda fase 709. Y con eso ya se hacen todos los contrastes estadísticos, se evalúa su fiabilidad y validez, y ya se pueden hacer uso de la misma, ¿no? En la revisión de la literatura, pues partimos de la escala de Dickson, donde estaban esas 5 habilidades de la gestión del diseño. Incorporamos todo el conocimiento aportado por Borja de Mosota sobre las características de las empresas que utilizan bien el diseño, cuáles son las características que tienen, las incorporamos todas, y también utilizamos el estudio de Venkatesh, incorporamos todo su conocimiento sobre la teoría del diseño y luego de Chen y Venkatesh sobre el pensamiento de diseño. Aquí solo os pongo estas 4 como resumen principal, pero hicimos una revisión exhaustiva, y lo importante es que todos los indicadores, o sea, todos los aspectos evaluados en la escala eran aspectos que se habían desarrollado en investigaciones anteriores, no eran ocurrencias, o que no es que no conozcamos el diseño, no tenga conocimientos del diseño, pero no eran que se me había ocurrido poner esto, sino eran análisis previos, investigaciones previas que habían identificado todos los aspectos de la gestión del diseño, del pensamiento del diseño, que tenían efectos sobre los resultados, y los incluimos en esa escala, en ese listado de ítems, para identificar cuáles eran realmente relevantes para ser medidos y poder dar ese número que queremos alcanzar, ¿no? Para evaluar. La metodología, ya os he dicho que se hizo en 2 fases. En una primera fase hicimos
el contraste a 209 empresas del sector del mueble y de la iluminación, que fue la primera fase. ¿Por qué solo en sectores muy específicos y muy intensivos del diseño? Porque solo investigamos aquellas empresas que hacían buen uso del diseño. Habíamos identificado antes, a través de un censo, las empresas que o tenían premios o estaban presentes en revistas especializadas de diseño, que las nombraban como referentes. Eran empresas referentes de diseño las que investigamos para identificar esas buenas prácticas, ¿vale? Ese buen uso. Y bueno, con esos resultados nos interesaba solo que fuese uno o dos sectores, porque los resultados son mucho más consistentes, es lo que dice la literatura, en la metodología de construcción de generación de escalas, de desarrollo de escalas. Y luego, en la segunda fase, lo que hicimos es extender y probar la validez de la escala a otros sectores, el resto del sector industrial y el sector servicios. ¿Vale? Es decir, es una escala que está aprobada en más de 918 empresas. Es decir, eso que nos da una validez muy importante, porque normalmente ya os digo que las investigaciones a empresas pueden ser entre 100 y 200 y ya se consideran importantes, pero llegar a encuestar y validar los resultados, probar el funcionamiento de la escala con 908 empresas, sí que nos está diciendo que es una escala de medida fiable y que nos va a permitir comparar. Me he detenido mucho en toda esta parte de la metodología, bueno, y aquí incluso os pongo el análisis estadístico, que entiendo que para vosotros pues igual son muchos numeritos, pero que para que entendáis que realmente el resultado de ese análisis estadístico nos podía haber salido que no funcionaba y salió que funcionaba, ¿no? Entonces, este análisis estadístico pues valida los resultados y nos confirma la fiabilidad de la escala, además como su impacto en la ventaja competitiva. Todo esto os lo explico para que veáis el rigor del resultado. Es decir, ahora os voy a explicar ese resultado, pero lo que quería es que entendierais que las afirmaciones de la escala provienen de un proceso muy riguroso de investigación científica que nos permite de manera sólida confiar en que esta escala es fiable, ¿vale? Bueno, el resultado fue esta escala de 19 ítems y 7 dimensiones. Fueron los 19 ítems que estadísticamente salieron significativos, que los profesionales primero salvaron, luego estadísticamente salieron significativos y que además tienen efectos sobre los resultados, ¿vale? Empresariales o de las entidades. Las 7 dimensiones es conciencia de los beneficios del diseño, sensibilidad del diseño, habilidades básicas específicas, participación de otros, organización del diseño y habilidades de innovación. Esta escala ha sido publicada en revistas indexadas en el Journal Citation Report. Es lo más top a nivel científico, en el Q2 a nivel del cuatril 2. Y tanto la escala como su relación con la ventaja competitiva, es decir, ha sido avalada también por la comunidad científica. Ahora os voy a explicar un poco la escala para que la entendáis, veáis su funcionamiento, entendáis sus dimensiones. Es una escala que comporta tanto aspectos culturales como aspectos comportamentales, ¿no? De los aspectos culturales tenemos las 2 dimensiones de conciencia de los beneficios del diseño y la sensibilidad del diseño, que entraremos y os las explicaré. Luego tenemos de las dimensiones o áreas comportamentales, las habilidades básicas, las específicas, la participación de otros, la organización del diseño y las habilidades de innovación. Y entrando en cada una de las áreas, vamos a entrar en la primera, en la conciencia de los beneficios del diseño. La conciencia de los beneficios del diseño es la primera escala, es una escala, como ya os digo, es una escala cultural, es una dimensión cultural en el sentido de que se refiere
a esa conciencia que tiene que tener desde la alta dirección la empresa de los beneficios que puede aportar al diseño, de la importancia del diseño, de esa sensibilidad, que está movido por la sensibilidad, por la intuición y la creatividad, y cómo tiene repercusiones en la mejora de la comunicación del producto, del servicio, y además es capaz de difundir esa posición y esa conciencia de los beneficios del diseño a toda la organización. ¿Vale? Aquí os voy a poner el ejemplo de Apple, porque es un buen ejemplo, ¿no?, de un buen uso del diseño, y es quién es su Steve Jobs, ¿vale? El CEO, el directivo, el que apuesta por el diseño, el que presenta el producto, el que difunde esa cultura en toda la organización. ¿Vale? Entonces, es una de las características más importantes, ¿no? Esa conciencia de los beneficios es una área importante que esté presente en la organización. Luego tenemos la segunda habilidad, la sensibilidad del diseño, que son esos aspectos del conocimiento tácito del diseño que tiene la empresa, es que es capaz de crear una cultura del diseño. Digo tácito porque muchas veces no es expreso. ¿Por qué? Porque son las habilidades interpersonales del diseñador, esa sensibilidad hacia las tendencias, esa intuición, ese gusto por la estética, por la belleza, que muchas veces no podemos expresar de una manera muy consciente y por eso es tan difícil de medirla, pero sí que están presentes, ¿vale? Entonces, esos aspectos de la sensibilidad del diseño presentes en la empresa, como pueden ser el cuidado del detalle, el uso de la imaginación, la capacidad de generar un discurso, el cuidado por la calidad de los materiales, del producto o del servicio, en este caso, que también puede ser, de la experiencia, pues los que definen esta sensibilidad del diseño, que generan una cultura del diseño dentro de la empresa. Yo os hablo, estoy reflexionando y a lo mejor estáis pensando que os iba a decir, tenéis que hacer el proyecto así o asá. Y ahora estoy pensando que os estoy hablando mucho desde la perspectiva de la empresa, porque lo importante como diseñadores es que seáis capaces de entender el lenguaje de la empresa para luego poder establecer comunicaciones con ellos. Para la empresa es muy importante estos aspectos, ponerlos en valor, que sean capaces y conscientes de ponerlos en valor, pero es importante que le demos la vuelta. Cuando nosotros presentamos un proyecto, yo no le tengo por qué vender mi proyecto, yo tengo que entender la empresa para poder identificar cuáles son aquellos aspectos que le van a aportar valor y aportar esa solución como profesional, ¿no? Entonces, aquí lo que nos estamos es acercando, poniéndonos en los zapatos de la empresa para poder entender cuál es su posición y nosotros poderles, como diseñadores, como profesionales, aportarles esa solución, ¿no? Entonces, entender que para ellos este área es muy importante, pero desde la perspectiva siempre de la empresa para establecer esa comunicación y poderles aportar soluciones. Luego, la tercera área son las habilidades básicas del diseño. En las habilidades básicas del diseño son las actividades centrales del proceso de diseño con el fin de lograr un buen diseño, y incluye la habilidad de la empresa para desarrollar diseños capaces de generar significado, diseños robustos que tengan la versatilidad suficiente como para transformarse en una familia de productos y evolucionar a lo largo del tiempo. Productos que sean consistentes con la identidad de la marca y coherentes con los aspectos, elementos complementarios como pueden ser el packaging, como puede ser la marca, el logotipo, ¿vale?, el envase.
y buscar esa coherencia. Luego también productos capaces de comunicar los beneficios que aportan al cliente, ¿vale? Que seamos comunicativos en esas soluciones. Y estos aspectos de las habilidades básicas del producto del diseño, generan productos que son capaces de comunicar sus beneficios al cliente y establecer una mejor comunicación con ellos. Y lo diferencia, además de lo identifican, lo diferencian de la competencia. Luego tenemos la cuarta dimensión, habilidades específicas del diseño, y es la capacidad de gestionar actividades especializadas del diseño. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la habilidad de encontrar diseñadores, os pongo siempre Apple, ¿vale? El ejemplo, a diseñadores o a expertos que tengan habilidades de diseño notorias, que sean capaces de solucionarlo. Aquí os he puesto a Johnny Ive, que es el diseñador estrella de Apple, ¿vale? Como ejemplo. Nos permite también, pues eso, son diseñadores o expertos capaces de convertir en esa idea oportuna, ¿vale? Son diseñadores o expertos capaces de tener unas habilidades técnicas, por ejemplo, pues eso, el saber manejar un modelado 3D y el que podáis decir, bueno, pues lo que necesitáis es a lo mejor formación con el personal interno para que sea capaz de hacer modelado 3D o utilizar diversos programas, es decir, que seáis capaces de identificar cuál es la carencia que tiene la empresa que más le va a aportar a su ventaja competitiva e identificar la posible solución, que no siempre la solución, como decía Alex Payette, que es un experto en comunicación, que él tuvo que cambiar su manera de vender, porque él lo que vendía era marca y logotipos y todo esto, y se dio cuenta que no todos los problemas eran de marca, sino que había que trabajar otros aspectos, ¿no? Pues el entender cómo trabaja el diseño de la empresa para nosotros aportarle las soluciones que necesita, ¿no? Y bueno, pues en las habilidades específicas de diseño también tenemos la habilidad de poder calcular durante el proceso de diseño lo que es el coste del producto o calcular pues eso, el coste del producto o evaluar la viabilidad productiva del producto, los materiales, todos esos aspectos influyen en las habilidades específicas. Y luego tenemos el área 5, la participación de otros, que es la capacidad de involucrar a proveedores, a clientes, a prescriptores, que pueden ser mismos distribuidores, los arquitectos o los prescriptores de los productos, en cada área son distintos, en el proceso de generación de ideas, en el proceso de desarrollo de un nuevo producto, es decir, involucrarlos, que formen parte. Todos podemos diseñar, ¿vale? Cuando todos diseñan, como dice Mancini, es decir, involucrarlos para generar nuevas ideas mucho más acordes a lo que se está demandando en ese momento, ¿no? No hacer un diseño aislado, sino buscando esa participación. Y luego tenemos en el área 6 la organización del diseño, que es una manera de cómo se organiza el diseño, es la capacidad para gestionar el cambio en el proceso de desarrollo de nuevos productos, que implica hacer una innovación abierta, que implica la gestión de equipos multidisciplinares, que implica que todos los departamentos de la empresa formen parte del proceso de desarrollo del nuevo producto. Es muy importante, se ha demostrado pues, que en el desarrollo de las soluciones, sea comunicación, sea productos, sea servicios, los distintos departamentos formen parte, se sientan parte del proceso del proyecto, porque si no, muchas veces va pasando de departamento en departamento como una patata caliente, pero nadie se responsabiliza. Y es muy importante que todos contribuyan, participen, den soluciones,
desde el principio y sientan el proyecto como propio. Los resultados son mucho mejores, ¿no? Y ayuda a que las innovaciones sean mucho más exitosas. Y por último, tenemos las habilidades de innovación, ¿no? Las habilidades de innovación es muy curioso porque cuando hicimos la escala pusimos un montón de indicadores, como por ejemplo estar atento a los productos de la competencia, entender y factorizar todas sus características para poder diferenciarnos de ellos y nunca imitarlos. Bueno, pues muchos aspectos. Pues ¿sabéis lo que se nos quedó después de todo el análisis estadístico? Se nos quedó solo que era la importancia de que todos los años invirtieran una cantidad de dotación de recursos económicos en diseño. Es decir, esa apuesta constante económica de todos los años. No era ya porque para poder desarrollar nuevas soluciones, ¿vale? El que fueran capaces de invertir recursos económicos en desarrollar todas las soluciones todos los años, ¿no? Y bueno, esa es la habilidad de innovación que nos quedó. Bueno, ¿por qué es tan importante o por qué os muestro que esta escala es tan importante? Porque, como os he dicho, podemos obtener un número, veis aquí, un número de cada una de sus dimensiones y un número de lo que mide la orientación al diseño, en este caso era un ejemplo de una empresa, ¿vale? Es decir, esta empresa ha alcanzado el 70% del nivel, ¿no? Una nota de un 7, de orientación al diseño. En conciencia de los beneficios tiene un 65%, en sensibilidad del diseño un 71%, en habilidades básicas un 71%, en habilidades específicas un 64%, en organización del diseño un 66% y en habilidades de innovación un 71%. Nosotros ¿qué sabemos? Que si mejoramos en cualquiera de estas dimensiones, esto va a tener una repercusión en su ventaja competitiva, es decir, en sus resultados empresariales. ¿Yo qué puedo identificar? Pues eso, puedo medir el nivel de orientación al diseño de la empresa hoy, lo puedo medir dentro de un año y además lo puedo comparar con otras empresas, que eso me aporta mucho. Y luego también tengo que favorecer estos comportamientos, pues contribuye a diseñar productos únicos y a mejorar esa ventaja competitiva. Esto es una comparación con respecto a la media, ¿vale? Puedo comparar el nivel alcanzado con respecto a la media que alcanzan otros y con respecto al máximo total que puedo alcanzar. Es decir, es una herramienta de diagnóstico. Me permite diagnosticar en la posición en la que está la empresa e identificar aquellas áreas que mayor impacto van a tener en los resultados empresariales, ¿vale? Una mejora en la orientación al diseño aumenta la ventaja competitiva y la eficacia percibida. En este caso, mejorar un 18% la orientación al diseño me va a permitir mejorar un 20% la ventaja competitiva y un 25% la eficacia percibida. Eso es lo que realmente nos da el dato de saber dónde tenemos que trabajar. Por ejemplo, en este caso, las recomendaciones que nos salen con la herramienta, las podemos ver un poco. Veis que para aumentar ese 18%, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues usar la imagen de marca para establecer un lenguaje de diseño. Pues os pongo el ejemplo de Apple, que veis que tiene un lenguaje de diseño muy claro, que se identifica rápidamente todos los valores de la marca, pues aquí los tenéis, ¿no? Todos sus valores, cómo están representados en esa identidad y además cómo la tiene con un manual de identidad gráfica. ¿Qué le podéis vender? Un manual de identidad corporativa. ¿Qué necesitas? Lo que más impacto va a tener, y saber lo que más impacto va a tener en su ventaja competitiva. Identifico que necesita un manual de identidad corporativa. Y saber que ese va a ser el que mejor resultado, porque a vosotros os interesa que tengan buenos resultados, luego volverán a llamaros. ¿Sabéis que la relación entre empresas y diseñadores a veces se llaman incrustaciones, en el sentido de que es muy difícil establecer una relación con una empresa,
Pero una vez ¿por qué? Porque la empresa te tiene que contar su saber hacer, te tiene que contar un montón de cosas que no le apetece, que no está abierto a todo el mundo. Que en el momento que estableces esa relación, si hay una buena respuesta, hay que invertir mucho en esa relación porque se va a mantener a lo largo del tiempo. Nosotros hicimos el estudio del perfil profesional del diseñador gráfico y del diseñador de producto y la media estaba en más de 12 años, la media. No estoy hablando en 11 en uno y 12 otros. ¿Qué quiere decir? Que hay quien está 20 y hay quien está 5 con el mismo cliente. Pero no es una relación puntual, no es una transacción, se establece una relación muy estrecha. Entonces, nosotros nos interesa, pues eso, el que la empresa crezca y que crezcamos con ella, ¿no? Porque vamos a desarrollarle servicios. Bueno, pues eso, podéis plantearle o podéis plantearle a lo mejor lo que necesita. Es un manual de la arquitectura gráfica para su web y para todas sus comunicaciones, ¿vale? O lo que pueda necesitar, pues, por ejemplo, IKEA tiene un manual de diseño de producto, no sé si lo conocéis, que le llaman la Biblia. Bueno, pues ahí están todos esos aspectos de esa cultura del diseño expresados, que no todo el mundo es capaz de expresarlo, que son coherentes con la identidad de la empresa, que son capaces de generarse el lenguaje de diseño y que son capaces de diferenciar el producto de la competencia. Pero bueno, es ponernos en una posición estratégica cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios, ¿no? Como diseñadores. Aquí también lo tendríais, pues eso, como un manual de identidad o las normas, este sería más amplio porque ya incluye la web. O, por ejemplo, Starbucks también tiene su manual de identidad hecho por Karen, ¿vale? Luego, por ejemplo, tendríamos qué aspectos, cuáles son las recomendaciones, que eso nos sale en el programa, que las veréis. Por ejemplo, también podría ser usar eficazmente programas de modelado 3D. Esta es respecto a la dimensión de habilidades específicas, ¿no? También contribuiría, en este caso, el uso de programas 3D puede contribuir a ese 18% o va a contribuir y, por ejemplo, pues, ¿qué le podemos ofrecer? Pues o hacer nosotros los servicios o formar al personal que está dentro. Es decir, es identificando aquellas cosas que realmente necesita, nosotros ofrecemos, ¿vale? Es cambiando el chip. O, por ejemplo, también puede contribuir en este caso, que en cada uno salen distintos. Estimar el coste real del producto durante el proceso de diseño. ¿Verdad que eso nos da mucho palo a todos, calcular presupuestos? Pero para ellos, durante el proceso de diseño, poder estimar correctamente cuál va a ser el coste, les aporta muchísimo, ¿vale? Puede ser la diferencia en que sea un proyecto que sea rentable o no sea rentable, sea un proyecto que salga a la luz o no vaya a salir. Entonces, cuanto antes, digamos, en las fases más previas, identifiquemos eso, va a ser más interesante. O, por ejemplo, encontrar a personas que tengan excelentes habilidades de diseño. Aquí tenemos a Paul Rand, ¿vale? Pues que ha hecho grandes diseños y os pongo como un gran ejemplo, ¿no? Es decir, pues también el localizarlo en este caso. Y luego la última que nos sale de recomendación con impacto sería la inversión en diseño. Pues esa necesidad de que sean constantes en destinar una cantidad de recursos todos los años a desarrollar nuevas soluciones, ¿no? Al diseño. Y bueno, este sería voy a pinchar, ¿vale? En el observatorio y lo veréis. Sí, creo. A ver. Hay internet, ¿verdad? Sí. Ahora se abre. Ahí lo tenemos, ¿vale? Tener en cuenta que es una página que la vamos a difundir en febrero, o sea, la primera semana de febrero. Aún no está lanzada, sois los pioneros en verla, ¿vale? Y es una página que ha creado la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana con el Observatorio del Impacto del Diseño y en ella tenemos distintas herramientas, vamos a ir directamente a la de Toolbox, ¿vale? Y esta sería la herramienta de la orientación al diseño, ¿vale?
Empezamos, ¿vale? Y entonces, bueno, en ella os van saliendo una serie de preguntas, ¿vale? En las que vosotros podéis ir identificando o ir contestando, ¿vale? Porque hay empresas que hablan de producto, hay empresas de servicios, hay empresas de experiencias. Bueno, pues aquí identificando cuál sería la manera. Está enfocado muy a empresas para que contesten ellos, pero vosotros como asesores de diseño o colaboradores de diseño con la empresa podríais usarla para identificar esos aspectos que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la posición de su empresa respecto a sus principales competidores, es decir, qué nivel de competencia tiene, pues habría que identificarlo y vais, bueno, pues pinchando a las distintas pantallas, ¿vale? Para completar la escala y al final te sale, ¿vale? Ahora os lo pongo si queréis. A ver, escape. No puedo. Vale. Os sale el... Vale, aquí. Está aquí. Vale, este sería... Aquí os sale el resultado, ¿vale? Os saldría así el resultado. Entonces os sale en esa dimensión, en conciencia de los beneficios, la empresa ha alcanzado un 62,2% del nivel de conciencia de los beneficios. ¿Qué te recomiendan? ¿Qué te están diciendo? Que si tú mejoras hasta un 100% vas a mejorar tu ventaja competitiva un 4,9%. Parece pequeñito, pero eso es mucho, ¿eh? Y en cada dimensión va sumando. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué debemos mejorar, ¿no? ¿Y qué te recomiendan? Pues en este caso, compromiso del liderazgo de la dirección, la consideración del diseño como un recurso estratégico de diferenciación, ¿vale? Y un despliegue estratégico para el uso del diseño en la empresa. Luego tendríamos, pues ya pasaríamos a la sensibilidad del diseño, también la rellenaríamos y por ejemplo, esto nos saldría eso, que hemos alcanzado un 71,2 y que su mejora puede proporcionarnos una mejora de un 4,7 en la ventaja competitiva. Bueno, pues que nos recomiendan generar esa cultura, significa el saber hacer, implícito en la organización sobre el diseño, pues trabajar esos aspectos, ¿no? Y el conseguir crear esa cultura del diseño dentro de la empresa. Luego tenemos las habilidades básicas del diseño, también responderíamos, y aquí en este caso pues nos sale una nota del 66%, y que nos está diciendo que mejorar esta habilidad nos va a proporcionar una mejora de un 5,7 en la ventaja competitiva, ¿vale? Y así, pues luego tenemos las habilidades específicas, nos dice que un 65,1 alcanzado y que su mejora nos puede proporcionar un 6,5% de mejora en la ventaja competitiva. La participación de otros también, pues un 50 en este caso, y nos proporcionaría, pues veis, esta mejora más pequeña, de un 3% en la ventaja. O en la organización del diseño hemos alcanzado un 67 y su mejora nos puede proporcionar un 4,8 en la ventaja. Y en los resultados de habilidades de innovación, pues tenemos un nivel bastante bueno, un 70 y tantos, con lo cual su mejora pues, nos proporcionaría un 2% de la ventaja. Y bueno, pues estos serían los resultados y a partir de ahí pues es trabajar cómo nosotros identificamos aquellos aspectos o aquellas propuestas que más impacto van a tener en los resultados y que queremos que la empresa trabaje. Nos da un informe, un informe final, la aplicación, y con todo el detalle para que nos lo podamos guardar y podamos trabajar con esas recomendaciones. ¿Vale? Y bueno, yo creo que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si, pues eso, la importancia de que tengamos esa capacidad de orientar al diseño de las empresas, de trabajar esa conciencia de los beneficios a nivel de
de la dirección y transmitir esa cultura a toda la organización. Una pregunta. ¿Cuándo aconsejas el empezar a trabajar, por ejemplo, en esta web, en la fase de la orientación a las ventajas competitivas, en la fase por ejemplo, del contrabriefing, en la fase de un proyecto? ¿Aconsejas que no esté muy avanzado el proyecto? Exacto. Aconsejo que sea al principio. Aconsejo que cuando os vais a plantear ese proyecto, lo planteéis desde una perspectiva estratégica. ¿Vale? Aconsejo que en ese análisis identifiquéis qué le va a aportar al diseño este proyecto, o qué proyecto debe a la empresa este proyecto, o qué proyecto debe desarrollar para que le aporte al diseño, a la empresa. ¿Vale? Es decir, tenemos que darle la vuelta, tenemos que cambiarle el chip en el planteamiento. Cuando empecéis el análisis no es decir yo quiero hacer una identidad para esta empresa, no, es ¿qué necesita, qué solución de diseño necesita esta empresa? ¿Necesita una identidad o no? La identidad está correcta, pero necesita un estilo de arquitectura gráfica, ¿vale? Un manual de estilo para, por ejemplo, para todas las comunicaciones en web. Pues me ocupo de eso, es decir, identificar realmente cuál es el aspecto que más le va a aportar en soluciones, ¿no? Que más le va a impactar en sus resultados. Sí, porque hasta ahora nos guiamos por las necesidades que el cliente dice que tiene, pero que quizás la empresa de diseño puede ofrecer muchas más necesidades que vea, ¿no? A partir de este estudio, ¿no? Exacto. Puede identificar cuáles son las necesidades que tiene la empresa y cuáles son las más acuciantes, las más necesarias de abordar en este momento, porque sabéis que el diseño se implementa en las empresas poco a poco. No podemos llegar y cambiarlo todo, porque además la empresa es un organismo vivo que los distintos departamentos tienen que valorar esos logros para sumarse a ellos, porque si no hay veces hay rechazo cuando llegas y pretendes cambiarlo todo. Entonces es muy importante el que esas acciones tengan efecto positivo, sean valoradas por todos los departamentos y poco a poco vayamos ganando terreno en esas aportaciones. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis hacer preguntas? Me gusta mucho la pregunta porque es cierto, nosotros no hicimos una investigación sobre grandes empresas, solo sobre pymes. Es decir, hemos investigado 918 pymes, pequeñas y medianas empresas, es verdad, mayores de 10 trabajadores, porque entendíamos que si no tenían cierta estructura tampoco tenía sentido, pero son pymes, pequeñas empresas, con lo cual es la realidad de ese colectivo, porque sabéis que el tejido industrial español está conformado la mayoría de las veces por pymes, ¿no? Estamos hablando de más de un 70% de la actividad con pymes. Entonces, trabajamos esas pymes, con lo cual es cierto que convencerles es difícil y por eso tratamos de encontrar esas métricas, ¿vale? Para poderle decir, no, es que si tú mejoras esto, vas a mejorar con esta acción un 5% de tu ventaja competitiva, que a lo mejor os parece poco, pero es muchísimo a nivel empresarial conseguir una mejora de un 5% de la ventaja competitiva. Entonces, de aquí este esfuerzo es para podernos acercar a ellos, pero no está pensado para las grandes empresas. Las grandes empresas no van a usar estas herramientas. Es una herramienta pública que va a estar a disposición en la web para eso, para el pequeño empresario,
para formarlo, educarlo, para orientar a los diseñadores, pero no hemos pensado en las grandes empresas, hemos pensado en las pequeñas. Claro, y que vas a tener resultados y que puedes decirle el porcentaje exacto del impacto que va a tener, que eso él lo traducirá en números y lo valorará. O sea, y yo creo que es ese el esfuerzo que hemos hecho de crear esa herramienta para que el lenguaje nos acerquemos, porque parece que tengamos lenguajes muy distintos. Pues bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí poder estar con vosotros hoy aquí, que me hayáis escuchado y poderos contar mi aventura. Gracias.